Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a su cita con el Doctor Radio, su servidor, el Doctor Miguel Ángel Platas Luna. Sean ustedes bienvenidos y con un tema que la verdad mucho se comenta, poco se sabe, hay muchos mitos, pero hay mucho más realidades. Quiero agradecer antes que nada a nuestros amigos que se contactan con nosotros por medio de la página Doctor Radio, que están puntuales y nos están apoyando con temas, nos están sugiriendo temas para los próximos programas, el cual consisten en examen de glucosa, colesterol y triglicéridos. Así que si por ahí tu médico ya te mandó algún examen de control de la glucosa o del colesterol o de los triglicéridos, bueno, solo llama al 833-213-3436. La jefa Bere te anotará y te dirán a qué sucursal, obviamente la más cercana a tu domicilio, para que asistas y te lo realicen en forma de obsequio. Y bueno, por ahí, antes de entrar lleno al programa, vamos a recordar que sigue la campaña de vacunación, ya la segunda dosis para nuestros abuelitos, y es en Ciudad Madero del 17 al 23 de mayo. O sea que ya el próximo lunes, la segunda dosis para nuestros abuelitos en Ciudad Madero. ¿Dónde se van a aplicar estas vacunas? Bueno, un punto será la Unidad Deportiva de Ciudad Madero, la famosa DEPO. Otro punto es la Escuela Secundaria General número 1, Melchor Ocampo. Y otro punto de aplicación va a ser el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, campus número 2, el Tec Madero. Bueno, el tema del día de hoy, y tenemos ya nuestra amiga, conocida ya por todos ustedes, nuestra amiga la licenciada en psicología, Erika Luna Martínez. Y vamos a hablar el día de hoy de un tema que se llama anorexia y también de bulimia. Pero bueno, tenemos que darnos cuenta, antes de entrar a estos dos puntos, que existen trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados en la forma de la ingesta, de la forma en que comemos, consumimos o nutrimos nosotros las personas. Estas pueden ser perjudiciales para la salud y en las emociones y en las relaciones personales también. Para esto tenemos que reconocer que existen varios tipos distintos de trastornos de la conducta alimenticia. El día de hoy nos ocuparemos de la anorexia y de la bulimia, ambas nerviosas, pero tenemos que dar a conocer también que existen otros trastornos como el trastorno por atracón y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta. ¿Por qué los vamos a comentar? Porque ambos, estos dos que mencioné, el trastorno por atracón, se pudiese confundir con la bulimia. Y el trastorno por evitación o restricción se podría confundir con la anorexia. Y son totalmente distintos. Ahorita vamos a platicar. Y también es una realidad que estos 4 trastornos de la conducta alimenticia, de una u otra manera, van a impactar en tu persona. Así que si tú has empezado a notar en tu persona algún trastorno, algún cambio en tu conducta, o ya te lo empezaron a decir, oye, fíjate que tu forma de actuar y de pensar
en cuanto a tus alimentos, tu forma de consumir alimentos no es correcto, ojo. O bien, si tú ya te empezaste a dar cuenta que tu hija, tu hijo, o algún familiar, o algún amigo empieza a tener estos trastornos, pues hay que poner atención en este programa, ¿no? Bienvenida, Erika. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto compartir con ustedes. Estoy muy contenta de volver a compartir esta información que es muy importante. Y ciertamente hay que tener atención o hay que poner atención, sobre todo ahorita que estamos en casa y tenemos esa oportunidad de ver la conducta alimentaria de nuestra familia, de nuestros hijos. Y pues bueno, si bien es común que este tipo de alteraciones conductuales o trastornos se detecten por ahí de la adolescencia, también podemos encontrar personas adultas que los pueden estar experimentando, tanto hombres como mujeres. Vamos a encontrar ahora, esto antes era muy curioso porque nada más se diagnosticaba, o en su mayoría eran mujeres, pero hoy estamos observando que niños desde los 8 años ya están empezando a preocuparse por su aspecto, por la condición del peso que estén manifestando. Esto tiene mucho que ver cómo ha cambiado el mundo, las exigencias, la socialización que tenemos y de cómo hemos enseñado a nuestros menores a interpretar el aspecto de los demás. Y las señales comerciales, Ajá, propagandistas, sociales o de élite, así es, y de redes sociales que Ajá, están cayendo en lluvia, así es, y a veces los jovencitos que todavía no tienen la oportunidad o la capacidad de discernir Ajá, adecuadamente, pues lo capturan con una información errónea, ¿no? así es. Si bien es cierto que antes se creía que era un trastorno de una clase alta, hoy podemos observar que esto se presenta en cualquier clase, debido a lo que decía. Bueno, sí, Ajá, pero déjame comentarte, Ajá, ay, se cayó por acá, que tienes razón en esto, ¿no? Antes se creía dos cosas, que eso se presentaba en los adolescentes ajá, y en personas de cierta de clase cierto social, estatus. o sea, etiquetaban, estigmatizaban, ¿no? Pero ahora nos damos cuenta que la anorexia o la Sí, bulimia se puede presentar en edad adulta. así es. Y, Ujú. y aunque todos sus años previos hayan manejadose No lo haya de una manera presentado. diferente, ¿no? Ajá, Y como una enfermedad, así es. como cualquier otra, pero de impacto, tampoco respeta edad Así es. y tampoco sexo. Pero vamos a comentar primero qué es la anorexia. Ajá, bueno. La anorexia es un trastorno de la conducta alimentaria donde vamos a observar que la persona, aun y cuando tenga apetito, va a evitar comer. A toda costa va a estar buscando o va a estar teniendo esta conducta donde evita cualquier ingesta calórica, ¿sí? Esa es la característica principal. Entonces, las personas, cuando son obligadas a comer o cuando ya no les queda otra más que probar alimento, van a tener conductas compensatorias, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver específicamente en la anorexia. ¿Cuáles son las conductas compensatorias? Pues que se provoquen el vómito, que usen laxantes, que hagan ejercicio excesivo. Esas son las conductas compensatorias. Pero la característica principal es que van a evitar a toda costa comer, ¿sí? O sea, aunque tenga yo hambre, Ajá, supóngame yo un anoréxico, sí, voy a evitar consumir alimentos, ¿no? así es, El sí. pavor a ganar peso. Ajá. Pero vamos a continuar Perfecto. ahorita vamos a continuar por allá, la jefa ya me está haciendo señas. Vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, seguimos acá, saludos a Yolanda Rostro, por aquí nos está mandando saludos, muchas gracias, Yoli. Oye, vamos a continuar por acá ¿Sí? en página de Doctor Radio, Ajá, sobre esta conducta que ya decías, que la anorexia nerviosa, pues evita el consumo de alimentos, ¿no? sí, Esto a su vez va a llevar también a un peso corporal muy bajo, ¿no? así es. Rápidamente los pacientes van a empezar a tener pérdida de peso,
a lo mejor en un principio los familiares o el entorno del paciente no lo va a apreciar, sino hasta que ya la delgadez es extrema. Porque puede ser muy común que por el trabajo, las dietas que normalmente hacía la persona, pues ¿Quieres ponerlo acá en la Filipina? Hayan bajado de peso. Tal vez tenga que ver también con algunos efectos secundarios añadidos al trastorno. Por ejemplo, que estén teniendo anemias, que estén perdiendo la menstruación, que estén teniendo caída de cabello. Ajá, así es. Dolores de cabeza, que ya son parte de una desnutrición avanzada. Es por eso que muchas veces se tardaba en recibir tratamiento, porque ahora sí que no hacían nada o no se atrevían a sospechar que había algún problema en la conducta de la alimentación de la persona, hasta que ya había este problema severo. Sí. Aquí donde hay que hacer énfasis es en concentrarnos que el pivote de la anorexia en manifestación mental del enfermo es el que yo, aunque tenga hambre, no voy a comer, y el pavor a ganar peso. Así es. En los pacientes con anorexia es muy probable que estos estén pensando todo el tiempo cuántas calorías contiene cada alimento, están contándolos, porque va a haber situaciones donde no puedan eximirse de comer. Entonces las personitas van a estar contando cada caloría de todo lo que llevan a su boca, porque esta es una preocupación excesiva. Algo que también vamos a ver en la conducta de la anorexia es que como desean tanto el alimento pero no lo consumen, las personas realizan platillos muy sabrosos, muy ricos a sus familiares. ¿Para qué? Para que... Aguántame aquí. Claro. Vamos a entrar al aire acá. Regresamos ya al programa por radio. Por radio ya regresamos. Discúlpenos porque por acá estábamos platicando en la página de Doctor Radio, que si gustan nos pueden seguir por Doctor Radio en Facebook, y seguir la transmisión por esta página. Vamos a, antes de continuar, que está muy amena la charla, como siempre contigo, Erika, vamos a ir a una sección y que viene muy relacionada con el tema. Doctor, una preguntita. Biosur 365, análisis clínicos presenta. Doctor, una preguntita. Doctor, una preguntita. ¿La bulimia y la anorexia también afecta a los hombres? Y también si los factores sociales, culturales y familiares influyen en este. Bueno, es una duda y es relacionado, gracias a quien hizo el cuestionamiento, esa pregunta con nuestros amigos reporteros en calle. Ya lo comentabas hace rato, ¿verdad? Sí. Antes se pensaba que eran de adolescentes y de cierta clase social, pero también se pensaba que era algo exclusivo de las mujeres. La verdad es que sí, hasta hace algún tiempo solamente pensábamos que era puramente mujer. Pero la verdad es que los estereotipos de belleza van también dirigidos los ojos hacia los varones. Sobre todo, exigir estos patrones donde hay delgadez, donde hay músculos, ¿sí? Entonces, empezaron a ver niños con obesidad, porque pues bueno, a lo mejor sí eran motivo de burlas, pero no era como un prototipo de exigencia. Hasta que llegan estos prototipos, y entonces estos niños con obesidad empiezan a tener mama crecida, el aumento de su estómago y todo esto. Entonces, démonos cuenta que eso les preocupó demasiado, porque evidentemente estaban lejos de los prototipos, ¿no? Y eran... Lo que socialmente encuadran al ideal, ¿verdad? Y eran presa de burlas mucho mayores, y sobre todo que ya también eran avergonzantes incluso con la familia, ¿no? Entonces te pareces a tu mamá, esto, el otro, mira lo que tienes. Entonces realmente eran tan humillantes ya
que empezaron a surgir niños, les decía hace ratito, yo he tenido pacientes desde 8 años ya con problemas de este tipo. Afortunadamente son detectados a tiempo porque son niños que dejan de comer de un momento a otro cuando tenían una conducta alimentaria aparentemente normal. Quizás mal encausada, sí, pero consumían sus alimentos. Digamos un patrón recurrente, ¿no? Y entonces de pronto dejó el lunch, de pronto se empezó a sentir mal, le duele la cabeza, tiene somnolencia, está distraído. Y que quizás de ser un joven, un niño sedentario, se traspola y a lo mejor hasta vigoréxico, ¿no? Así es, quiere hacer ejercicio. Ejercicio mañana, tarde y noche. Eso lo vamos a ver en los adolescentes, ¿sí? Entonces, como ya están más próximos a poder asistir a alguna rutina de ejercicio, pues bueno, eso lo vamos a ver más en los adolescentes, pero realmente están muy preocupados por eso. Entonces, ya no es exclusivo de las niñas, realmente hay muchos chicos afectados por esto, y más porque, pues bueno, les interesa ser atractivos para el sexo opuesto. Así es. Bueno, pero vamos a regresarnos un poquito, gracias por la pregunta, muy bien contestada, dijera, bien bajado el balón. Como siempre, muy atinada, Erika. Vamos a continuar con el tema de anorexia. Ajá. Decíamos, el temor a comer, aunque yo tenga hambre, aunque mi cuerpo me lo exija, el miedo a ganar peso, por lo mismo que mencionabas, esos estereotipos, ¿verdad? Y bueno. Yo diría, el concepto nos dice, es una persona que ha bajado de peso de manera considerable. Yo diría, no hay que esperarnos tanto a que la persona baje tanto de peso, porque podríamos estar en el límite de salvar a una persona a que tenga consecuencias secundarias irreversibles, ¿sí? Sí es cierto, tienen ese miedo a ganar peso, y es por eso que cuando hablemos de tratamiento vamos a abarcar todos esos temas. Pero realmente yo diría, no se esperen a ver a la persona tan delgada. Vamos a pasar ahorita comparativamente algo que podría ser muy parecido, que se le llama trastorno por evitación o restricción de la ingesta. Estas personas, a diferencia de la anorexia, el anoréxico tiene hambre, pero evita comer. Así es. Pero estos son personas que les disgusta la comida. Sí, bueno, fíjense que ahí algunos hábitos que han surgido de moda podrían estar encubriendo este otro tipo de trastornos. Por ejemplo, alguien que dice, yo soy vegano, solo como verduras. Ahí mostramos a lo mejor el disgusto por ciertos alimentos, y entonces me clasifico de alguna manera en un grupo de personas que se alimentan solo con determinadas cosas, pero también están teniendo quizá un trastorno porque puede estar motivado por una situación emocional, por un trauma o por factores como pertenecer a cierto grupo, o alguna serie de críticas o vergüenza o culpa que hayan tenido detrás de esto. Entonces, algunos veganos, algunos vegetarianos, hay que poner atención a cómo fue que llegaron a tener esa conducta después de haber sido personas que comían perfectamente bien. Pero ahí es donde entra la diferencia, ¿no? Ajá. Ellos les disgusta el comer, no tienen interés por la comida o evitan la comida. El anoréxico sí tiene el gusto por la comida, pero evita de todas formas de consumirlas. Así es. El anoréxico tiene miedo a ganar peso. Así es. Y ahí es un juego de control, ¿eh? Pero en este trastorno por evitación o por restricción, no les interesa, no tienen miedo a ganar peso. Así es, nada más por el deseo de no consumir ciertas cosas. Sí, o sea, él no les preocupa su imagen física. En cambio, es algo muy marcado en el anoréxico, ¿no? Ahí en el trastorno de anorexia sí hay una distorsión de la percepción, y entonces, a diferencia de este otro, decíamos, solo busca evitar comer ciertos alimentos.
Y la anorexia sí tiene un miedo, porque recordemos que su percepción está alterada. Ellos se ven en el espejo y aun y cuando estén perdiendo peso, a veces entre más delgados estén, más gorditos se van a ver, porque esa percepción está alterada. Entonces hay que recordar que aun y cuando les digan, o entre más les digan, pero mira qué delgado estás o qué flaquita estás, ellos se van a resistir a creer esa parte, y por el contrario se van a empeñar. Decía yo, aquí en la anorexia entra un juego de control. Ellos buscan evitar la comida y también asimismo generar autocontrol. Entre más tiempo o entre más ocasiones logren evitar el alimento, más satisfacción van a tener, y entonces esa conducta se va a reforzar. En un principio es un tanto difícil, pero conforme va avanzando el tiempo y la práctica dentro de este trastorno, ellos se van validando a sí mismos por lograr evitar consumir los alimentos. Entonces, pues digamos que es un circulito vicioso en el que entran las personas. Así es, y que definitivamente esto es progresivo. Ajá. O sea, lo que alguna vez pudo haber iniciado por un juego entre compañeros, Ajá. entre amigas, en un reto, pues puede llevarnos a problemas que le puede costar la vida. Hay que hablar lo que es, Ajá. ¿sí? Puede llevarlo a costarle la vida. Problemas irreversibles. Por eso es que yo decía hace rato, no hay que esperarnos tanto, no hay que pasarlo desapercibido y decir, es una chiflazón, al rato se le va a pasar, al rato se le olvida, cambia de dieta o se distrae, al rato se enamora y se le olvida. No. Entonces hay que poner especial atención a este tipo de trastornos, porque no sabemos cómo reacciona cada organismo. Y una de las consecuencias que vamos a tener en nuestra salud debido a la anorexia, vamos a mencionarles como la hipotensión arterial, o sea, le baja la presión arterial, pulso débil, frecuencia cardíaca irregular, puede llegar a una arritmia, siempre sentirse cansado, débil, mareado, se llega a desmayar obviamente al no ver un buen concentrado nutricional. También los nutrientes no van a entrar, sus niveles de glucosa van a bajar, caen en hipoglucemia, dolor de cabeza, temblor, sudor frío, hasta el desmayo, ¿no? Esto obviamente va a causarnos también una alteración en nuestro aparato digestivo y nos va a producir obviamente estreñimiento, una distensión abdominal, lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Debido a su mal estado nutricional nos va a llevar a alteraciones o irregularidades menstruales. La captura de calcio en los huesos nos va a dar huesos débiles. Y si esto se presenta en niñas antes de que lleguen a la pubertad, obviamente también va a producir un retraso. Así es, en la tal vez pubertad. detengan el crecimiento y ya no haya desarrollo. Y lo que es tu materia, ¿no? Ajá. Sentirse solas, tristes y en una depresión que Total. tratan de mascarar de muchas formas, ¿no? Si el trastorno no era precedente a un episodio depresivo, lo va a hacer por el aspecto físico que van a tener y las problemáticas que acarrea todo esto, ¿no? Entonces, realmente no es como que primero fue la ansiedad o la depresión, pero bueno. Que fue primero el huevo o la gallina. Pero bueno, vamos a regresar. Ahorita, Zeus, no me tardes mucho, vamos a regresar con bulimia. Es otro trastorno alimenticio. También vamos a comentar, o sea, no nada más se sienten solos o tristes, esa ansiedad por miedo a ganar el peso, ideas de hacerse daño a sí mismas, también como sentimientos de culpa, ¿no? Una situación compensatoria. Sí, bueno, es que decíamos, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿La ansiedad, la culpa, la depresión o qué pasó primero? Hay que recordar que estos trastornos están muy, muy ligados a la conducta emocional, ¿verdad? Entonces, probablemente si hay madres o padres demasiado severos, demasiado exigentes o, por el contrario, demasiado permisivos, ausentes, esas polaridades en la educación
vamos a encontrar que hay niños, hay adolescentes que sienten culpa, que sienten desprecio por sí mismos y evidentemente hay ansiedad por no alcanzar el estándar, por no ser el prototipo de hijo que los padres esperan. Entonces evidentemente hay depresión, hay ansiedad que precede al trastorno. Y cuando ya están teniendo esta conducta, pues digo, es lógico y esperable que por todo lo que están haciendo para evitar comer debido a la anorexia, pues estos niños van a desarrollar ansiedad, porque son niños que comúnmente esconden comida, la tiran, la meten debajo de la cama, la almohada, la tiran donde se pueda, ¿no? O se le dan al perrito. Ellos para evitar consumirla, ¿no? Y que no se dé cuenta papá, mamá o quien está al cuidado de ellos, ¿no? Ajá. Y esto siento que se agrava un poco más cuando ya está siendo señalado dentro de la familia. Ajá. Y el papá o la mamá o quien está a su cuidado está de supervisor del consumo de alimentos y que está sentada consumiendo alimentos lo terrible o lo difícil que es para esta persona que esté sufriendo la anorexia el sentirse observada, ¿sí? Para ver si está consumiendo el alimento o no, o qué está haciendo, o por qué no come, ¿no? Sí, es mucha presión. Y la guerra interna. Y es paradójico, porque por ejemplo, parte del tratamiento implica verlo comer. Y esto imprime muchísima presión, si lo que internamente, como bien dice, es no quiero comer porque esto me va a hacer daño, ¿no? Que es lo que ellos piensan. Entonces, pues realmente la lucha interna es muy grande, ¿sí? La presión que ejercen es demasiada. Ok, pues regresamos acá en radio. Quiero aprovechar, saludos para Tino Alejandre, Ariani Lastra, Hermenegildo Wong, Rubí Pérez Garay, Hermenegildo Wong, Mario, Giselle Ibarra, y bueno, todos quienes nos están contactando amablemente por aquí. Cari, saludos. Saludos también a nuestros amigos del Hospital Carlos Canseco, al personal de enfermería, celebrando el Día Internacional de la Enfermería, ¿no? No hay que olvidarlo. Y también a nuestros amigos del Hospital del ISSSTE de Avenida Universidad y Ejército Mexicano. Bueno, pues continuamos. Gracias por seguirnos acompañando aquí por radio también. Recuerden, números en cabina 833-213-3436 para que le obsequien estas químicas sanguíneas de 3 elementos. Y también agradecer a Biosur, parte de Doctor Radio, por haber cumplido con las personas que se contactaron en el programa anterior y se les obsequió también estos análisis clínicos. Y bueno, continuamos ahora con la contraparte, que es la bulimia, ¿no? Sí, sí. A ver, ya habíamos hablado un poquito de la anorexia, ahora la bulimia. Bueno, decíamos que la bulimia tiene una diferencia. Si en la anorexia las personas estaban evitando comer, en la bulimia las personas van a tener, sí, esta conducta de evitación, pero a lo mejor encubierta, como que están haciendo una dieta o cosas así, y de repente, después de la restricción, va a haber atracones de comida, ¿sí? Estos atracones por lo menos tienen que pasar una vez a la semana, mínimo durante 3 meses, ¿sí? Es importante que tomemos el tiempo en el que ocurren y la conducta compensatoria que las personas están evitando. O sea, para poderlo catalogar o diagnosticar como una bulimia, esos atracones, esa reserva de consumir y después abruptamente a darse esos atracones de comida, sí, cuando menos debe de ocurrir una vez a la semana durante 3 meses. O sea, lo hacen durante todas las semanas, al menos en un periodo de 3 meses. Acordémonos que el objetivo es perder peso o no subir de peso. Muchas personas lo empiezan como una conducta compensatoria hasta que se arraiga debido al éxito que tienen bajando de peso o manteniendo el peso que tienen, ¿sí?
Entonces, ahí es importante que pues una vez que veamos que lo están haciendo, hay que monitorear a los pacientes. Si bien es cierto que a lo mejor de repente hay algo que nos va a provocar un poquito de náusea y podríamos llegar a tener esta conducta, no hay que dejarla pasar por alto, porque puede arraigarse con una conducta patológica. Así es. O sea, estas personas que después de perder ese control en el consumo del atracón, hacen cosas para compensar esa conducta de comer en exceso, ¿no? Así es. Ellos, como en la anorexia, van a buscar hacer ejercicio excesivo, van a laxarse, constantemente están tomando ya sea xenócidos laxantes o cualquier cosa que haga que su cuerpo desaloje toda esa ingesta excesiva que tuvieron. Evidentemente, pues la conducta más característica es la provocación del vómito, pero ya vimos que la provocación del vómito no es exclusiva de la bulimia, sino que también la paciente o el paciente con anorexia la puede llegar a presentar. Entonces, acordémonos que el principio es el mismo. La distorsión de la percepción y de el rechazo hacia la imagen corporal que las personas están teniendo, pero va a depender mucho del tipo de personalidad o de las características del sujeto y las características o los factores que acompañan el desarrollo de este trastorno. Porque si bien es cierto que vamos a observar personas que se exigen demasiado, tienden a ser personas muy perfeccionistas, tienden a ser personas que exigen tanto al entorno como a ellos y por eso es que tienen esta conducta, ¿no? Entonces el prototipo es muy alto y ellos intentan alcanzarlo. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, el objetivo es el mismo. O sea, van a tratar de controlarse, no lo van a lograr, van a comer en demasía, viene el sentimiento de culpa y va a querer eliminar. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con una situación de trastorno muy parecido, pero que no es igual. Bien. Regresamos. Bueno, vamos a seguir mandando saludos por acá a María Hernández. Te mandan saludos. Saludos a Jorge Macumber. Nos manda saludar desde Atlanta. Órale. Ya nos estamos internacionalizando. Sí. Gracias, Jorge. Saludos. Rubí Pérez Garay. Bueno, pues bien, o sea, esta situación. Y también hay que mencionar, Erika, que este trastorno, que es contrario a la anorexia en cuanto a volúmenes de consumo, también no respeta edad ni sexo. Ah, no, claro que sí. Ya la estamos observando y diagnosticando en gente que no imaginábamos, ¿no? Porque si bien es cierto que decimos que están buscando un prototipo de belleza, hoy en día observamos que la dinámica familiar está tan alterada o tan distorsionada que podemos tener este tipo de diagnósticos en gente de todas las edades y ambos sexos. Sí. Y esto también nos va a llevar, quizás, y se podría traspolar una persona bulímica a ser una persona anoréxica. Ajá, sí, y a veces cursan en las dos, o sea, como que hay periodos en donde, como parte de una dieta, incluso por ejemplo ahora estas dietas donde pasas ayunos, ¿verdad? Ahí hay que entender que son dietas que no están elaboradas para todo tipo de gente, ¿no? Entonces pasan en estos ayunos o están buscando ver cuántos días aguantan en la búsqueda del autocontrol, pero desean tanto, tienen tanto apetito que terminan teniendo estos atracones. Ahora hay que poner las cosas como son. Una dieta no es dejar de comer. Así es. Dieta quiere decir una alimentación balanceada. Ajá. Lo que a veces se someten son a régimen de privación alimenticia. Vamos a regresar. Regresamos. Ya regresamos. Estaba platicando en estos momentos en micrófonos con la amiga Erika, psicóloga, de estos pacientes con bulimia que
después pueden traspolarse a hacerse anoréxicos, Así es. ¿verdad? Sí, sí. Y me comentabas que pueden tener esa Pueden dualidad. Pueden cursar por los dos trastornos, ¿no? Y pueden estar diagnosticados con los dos trastornos. Pues debido le decía yo hace un momento, al tipo de personalidad que tengan los pacientes. Les decía yo, bueno, a lo mejor vamos a ir buscando un asesoramiento nutricional y entonces nosotros creyendo que es una persona en una, digamos, neurosis común, ¿verdad? O sea, que la persona va a tomar las cosas a bien, podemos estarnos topando con una persona que es obsesiva, que es perfeccionista, y entonces le decimos determinadas cosas y esa persona lo va a querer llevar a su máxima versión, y entonces malentender el lineamiento de alimentación que va a llevar o el plan de alimentación, como bien comentaba, y entonces pues causar una alteración y empezar por ahí y obsesionarse de tal manera que lo termina convirtiendo en un trastorno como los que estábamos platicando. Así es. Y lo que tú mencionabas, que se obsesionaban por llevar una dieta, decías, pero hay que decir que una dieta es una alimentación balanceada y que cada uno debiéramos, según nuestras necesidades, llevar una determinada alimentación. Ajá. Lo que a veces lo confunden son con algún régimen restrictivo, Así es. lineal de alimentos. Ajá. Decirle, no quiero bajar de peso, ¿sí? Y dejan de desayunar o de cenar y Así llevan una sola comida. O Sí. sustituyen con ciertos líquidos Ajá. que ahora están muy de moda, tés, licuados y Batidos, cuantas cosas. ajá. Que obviamente algunos de ellos tienen una falta de nutrientes, No todos están ¿verdad? elaborados Y que correctamente. así es, y Ajá. nos llevan a un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, apegarse primero, si quieres tener una mejoría en tu estado general de salud, refiriéndonos al peso, pues acude con un profesional, ¿no? Con un nutriólogo. Así Pero es. si estás viendo que ya esto está causando una alteración, una situación que tacha a Deterioro ser tu salud. hasta Ajá. obsesiva, ¿verdad? Pues tienes que acudir a alguien que te apoye en alinear esas Ajá. ideas y pensamientos Sí. en cuanto a que si aún ya estás delgada y todo el mundo te está diciendo, oye, Ya estás párale, muy ¿no? delgada, ¿ya? ¿Qué Ajá. pasa? Y aún así, sucede, ¿no? Así es. Pero hay otro trastorno que me gustaría que comentáramos, Ajá. que se podía confundir con la bulimia, Sí. ¿sí? Que es el trastorno por atracón. Y este es cuando la persona come en demasía Ujú. y pierde el control Ajá. para dejar de comer. Así es. Aquí las personas podríamos decir que están rayando en mucha ansiedad de pronto, que tiene que ver con la comida. Recordemos que la comida tiene una connotación afectiva. ¿Qué es lo que hacen por nosotros nuestros padres cuando somos pequeños? Pues nos alimentan, ¿no? Y nosotros nos sentimos cobijados, amamos a través de esa conducta de alimentación. Entonces probablemente haya mucha ansiedad o muchas necesidades afectivas que estamos inconscientemente como queriendo suplantar con esa alimentación excesiva. Podemos decir, ay, no, es que de repente yo me siento y me acabo una pizza completa, o me puedo comer la cazuela de la comida, ¿verdad? O sea, o me compré tantas papitas y tantas palomitas. Entonces, esos son atracones. De repente hay cosas que nos causan conflicto, ansiedad, y no estamos como revirando o analizando qué emoción nos causa, y aquí entra esta conducta de atracón. Probablemente la persona no tenga el interés por bajar de peso, no haya distorsión en su percepción, sino que simplemente pierde, como bien decía hace un momento, el control a la hora de comer. A él no le importa si se ve con una imagen diferente a los estereotipos sociales, Sí, no va a percibir. no le importa si aumenta de peso o no busca la forma de eliminar ese consumo excesivo de comida, porque a veces no es ni alimento, ¿verdad?
pero sucede. Pero este no es bulimia, pero no deja de ser un trastorno. Sí, porque no es saludable. Y no es normal. Ajá. ¿Sí? Y tiene razón, reforzando lo que comentabas, Erika. A veces nosotros como padres podemos ser responsables de lo que en un futuro puede ser una conducta dañina para nuestros hijos. Por ejemplo, si yo lo llevo con el doctor y el doctor le va a poner una inyección y dice, bueno, hijo, déjate y ahorita te llevo al, bueno, esa tienda amarilla con rojo que tiene unas bolitas y unas X, Sí. y escoge lo que quieras. O estás llorando, ya deja de llorar, ahorita te llevo a Te comprar una compro hamburguesa un donde helado. te guste, Ajá. ¿no? Sí. Y ahí estamos nosotros iniciando una fuga. Asociación a la Sí. comida. Y es Ajá. una fuga emocional, ¿no? Sí, sí. Encubierta con el consumo de alimentos. Lo que en un futuro pudiese ser, ojo, y sucede con las personas alcohólicas Sí. o las personas que consumen drogas, Ajá. que cuando se sienten agobiadas, angustiadas, buscan esa fuga a la realidad, y que es con el alcohol y con la droga. En este caso, es lo que le llaman comedores compulsivos. Ah, sí. Y ahí fíjense que termines de comer, hasta que no te termines el plato. Y entonces hay personitas que aún, y cuando ya están llenas, siguen comiendo, porque eso fue lo que les enseñaron sus papás a la hora de comer, ¿no? Entonces, realmente hay que permitirle al niño que coma sano, digo, se va arrastrando sensaciones de culpa, problemas, pues bueno, esta digamos estrella de la serie de trastornos de alimentación, que es la culpa, que es la vergüenza. Si nosotros tenemos hijos o sobrinos o familiares y de repente, mira qué gordito, vea, ya está bien gordito, y empezamos a burlarnos porque creemos que socialmente eso nos divierte, vamos a tener mucho cuidado, porque esa parte de avergonzar a los niños va a hacer que estén rayando en estos trastornos de alimentación. A lo mejor no como niños, a lo mejor no como adolescentes, tal vez sí como adultos. Sé que esto se puede presentar, como ya habíamos dicho, en cualquier edad. No se sabe en qué momento va a detonar. Pero claro que el trauma de la vergüenza, la culpa, sobre todo por sentirse inadecuados. O sea, en mi familia no me quieren porque estoy gordo, en mi familia no me aceptan porque me veo mal, en mi familia se burlan de mí, salgo al exterior y pasa lo mismo. Entonces vamos a tener este tipo de alteraciones. Así es que tengan mucho cuidado con sus hijos. Bueno, aquí lo importante es, si ya tenemos la situación presente, si hay que acercarnos y hablar. Si tú como persona te estás dando cuenta de que estás queriendo dejar de comer aunque tengas hambre, que no es por una situación más allá que unos impulsos que no puedes controlar, acércate, oye, a alguien en la familia con la que consideres, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que tengo este problema. La situación a veces es que es muy difícil el poder aceptar que estoy teniendo una alteración en contra de mi propia voluntad. Ajá, sí, que porque es más muchas fuerte. veces son trampas que nos pone la mente. Sí, y te apuesto que por ahí me puedes estar escuchando y a veces amaneces llorando o te duermes llorando. Ajá. Por la impotencia de ya no querer seguir Así es. ese día a día luchando con el consumo de alimentos, y te sientes castigada por hacerlo, pero también te sientes castigada por no hacerlo. Así es, el dolor que todo esto trae. ¿Sí? Dolor y confusión. Bueno, pues acércate a alguien y coméntalo. Ajá. Pero si tú como madre, como padre, como amigo, como hermano, los hermanos a veces pueden encubrir muchas situaciones de estas, Sí. que se pueden detener a un debido tiempo, ¿no? Ajá. Y hay que entender que estos son trastornos que ya llevan un tratamiento de tipo clínico y psicológico. Es un acompañamiento completo que incluso se extiende hasta un nutriólogo y probablemente a un activador físico.
puede ser nutriólogo, psicólogo y a veces hasta un tratamiento psiquiátrico. Depende del nivel en que se empiece a atender esta situación. Y como en otras dependencias, porque viene siendo una dependencia emocional, puede sufrir recaídas y recurrencias. Así es. Puede ser recurrente, puede ser de única aparición, todo depende del trastorno emocional que la persona tenga. Desde luego que la participación del médico es bien importante. Hay que acordarnos que el episodio de ansiedad o el episodio depresivo puede presentar el origen de la anorexia, o bien la anorexia y la bulimia pueden ser los que anteceden a estas ansiedades o estas depresiones. Entonces es un jueguito, es de un círculo vicioso que es importante, muy muy importante tratar a tiempo para evitar que los efectos secundarios de estos trastornos de la conducta alimentaria sean irreversibles. Ok, pues el tema de hoy nos faltaría más tiempo para seguir hablando de él. Agradezco tu presencia, como siempre, muy atinada tu información. Y el día de hoy hablamos de anorexia y bulimia. Antes de irnos, saludar a EMS Emergencias, que nos saluda por acá, Daniel CC, José David Coronado, Gerardo Méndez. Y hablando de este tema, vamos a hablar más adelante en otro programa sobre el plato del buen comer. Excelente. Y yo les pido y que este programa llegue en réplica a muchas otras amistades de ustedes. A veces no sabemos, pero existe en personas muy cercanas a nosotros. Compártanlo, por favor. Quien nos está escuchando, viendo aquí por la página de Doctor Radio, compartan a sus amistades. La verdad, no saben en qué momento va a ser utilizado este tema. Y recuerda, tu salud es el mejor regalo de vida. Hasta la próxima.